quién es Pavel. Está muy bien. Mi nombre es Pavel Ulianov Guzmán. Soy integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Soy de Pátzcuaro y también soy integrante de la organización Comuna Purépecha. En esta ocasión me tocó compartir con ustedes un poquito sobre la historia, los principios y desafíos del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Y pues con el permiso de todos ustedes, pues comienzo. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, adelante. Ok. Bueno, primero, ¿qué es esto de Consejo Supremo Indígena de Michoacán? Pues es un consejo formado por autoridades civiles, comunales y tradicionales, por jefes de tenencia, comisariados ejidales y comunales, por jueces tradicionales y por consejos de gobierno comunal. Actualmente se encuentra integrado por 60 comunidades. ¿Cómo se unen o cómo se integran? Pues primero pues, tiene que haber una libertad, una libre determinación de unirse a este consejo. Se les pide que en sus comunidades se les pregunte a la Asamblea General si están de acuerdo o de conformidad con unirse y se les solicita un acta de asamblea. Ese es el único requisito para ingresar. Pueden ingresar a petición de una comunidad y pueden también entrar y salir cuando así lo determinen. No se condiciona de ninguna manera a ninguna comunidad para entrar o salir. Es totalmente libre. Hay autoridades, principalmente purépecha, del lago de Pátzcuaro, de la ciénega de Zacapu, de la cañada de los 11 pueblos y de la meseta purépecha. Este consejo, pues es un lugar de reunión de las comunidades, un espacio para reflexionar, para platicar y para fortalecer la libre autodeterminación. Es un movimiento de comunidades indígenas y pues es una herramienta de organización y de lucha como muchas otras ha tenido el pueblo purépecha. Antes de este Consejo Supremo estuvo, por ejemplo, la UCES, la Unión de Comuneros Emiliano Zapata. Antes de la UCES estuvo la Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas de Michoacán, de Primo Tapia. Antes hubo otras organizaciones de señoríos que se rebelaron. Entonces ha habido a lo largo de la historia muchas organizaciones. Esta es otra más a lo largo del devenir histórico. Es un lugar donde concurren autoridades para informarse del acontecer, para también realizar denuncias. Constantemente realizamos denuncias de qué es lo que está pasando en cada comunidad. Y pues en este lugar también se conocen las autoridades, se conocen los pueblos y se conocen los problemas y se trata de entre todos pensar cómo solucionar los problemas de las comunidades originarias. ¿Cuándo surgió este Consejo Supremo Indígena? Bueno, comentar que se le puso Consejo Supremo Indígena porque luego nos dicen o nos preguntan que si, ¿por qué le pusimos Consejo Supremo? Que si no encontramos otro nombre o por qué, de dónde deriva. Y pues nosotros le contestamos que fue a propuesta de las autoridades de Santa Fe La Laguna que se retomó este nombre, porque en la década de los 80 del siglo pasado ellos conformaron un Consejo Supremo Purépecha independiente que estaba en contra de las políticas oficiales del Estado mexicano. De ahí, a sugerencia de ellos, se retomó ese nombre. Y este nombre, pues, no siempre se tiene que llamar así. Antes se llamaba Comisión Coordinadora de Autoridades Indígenas. Evolucionó a este nombre de Consejo Supremo y quizás algún día también evolucione o quizás permanezca. Surgió en agosto del 2015, lleva cerca de 5 años
y es pues un esfuerzo organizativo de las comunidades purépecha. Nosotros somos integrantes del Congreso Nacional Indígena. Perdón, no les comentaba no les voy comentando las fotografías. La primera es una asamblea del Consejo Supremo Indígena de Michoacán en el municipio de Paracho. La segunda es una asamblea en la comunidad de Jucutacato. La tercera es una asamblea precisamente en la comunidad de Calzoncin, que fue donde surgió el Consejo Supremo hace 5 años. Y somos integrantes del Congreso Nacional Indígena. Solicitamos formalmente la incorporación hace casi un año. En una asamblea de autoridades se determinó que participáramos en este Congreso Nacional Indígena y pues nos tocó irnos a una asamblea nacional a Chiapas y fue ahí donde se aprobó la incorporación. Nosotros reconocemos y entendemos al Congreso Nacional Indígena como un ejemplo de dignidad, de resistencia y de lucha, que siempre nos da claridad sobre el camino a seguir o nos da claridad sobre los problemas que hay a nivel nacional y en las comunidades. El 22 de enero, cuando estaba la gira en ese entonces de Marichuy, el Consejo de Gobierno Indígena, el Consejo Supremo decidió, junto con ellos, pues recibirle en la comunidad de San Andrés Iróndaro. Esta es una foto de ese encuentro que hubo en la comunidad. Y además de que varias comunidades ya estaban integradas al Congreso Nacional Indígena, solo fue cuestión de que se retomara. Estaba ya, por ejemplo, integrada la comunidad de Siragüen, ahí estuvo en ese entonces el subcomandante Marcos, estaba también la comunidad de Pamatácuaro, también en ese entonces hubo un encuentro en la comunidad de Pamatácuaro, y había varias comunidades que pues ya conocían o ya estaban integradas. Eso fue algo natural, fue una cuestión de reintegrarnos a este Congreso Nacional Indígena. Y bien, ¿cuáles son los principios o algunos de los principios del Consejo Supremo Indígena de Michoacán? Pues primero que es un consejo autónomo e independiente, no depende de ningún gobierno federal, estatal o municipal, ni económicamente, ni políticamente, ni organizativamente. Y ahí en este consejo no hay una persona que diga yo soy el presidente del consejo, soy el líder supremo, soy el secretario general, soy el representante único. No existe esa figura. La máxima autoridad es una asamblea general de autoridades civiles, comunales y tradicionales. Son los que deciden qué hacer o qué no hacer. Y pues es un consejo apartidista. Es un consejo que no trabaja con los partidos políticos. Más bien al contrario, está respaldando la libre autodeterminación política de muchas comunidades que están acordando expulsar a los partidos políticos. Esa es una libre autodeterminación de las comunidades originarias. Bien, ¿cuáles serían entonces los objetivos de este consejo? Pues uno de los objetivos es la unidad de los pueblos originarios. Uno de los grandes problemas históricos de los pueblos indígenas es su falta de unidad o la falta de unidad. Recordemos, por ejemplo, cómo en la conquista, para lograr la caída de Tenochtitlan, pues los españoles se aliaron con los totonacas y con los tlaxcaltecas. Luego después se aliaron con los mexicas para venir a conquistar Michoacán. Luego con los purépechas se aliaron para ir a conquistar toda la zona de Occidente. Y así consecutivamente ha sido un gran problema de divide y vencerás. Ese es el trabajo principal del Estado, llámese federal, estatal o municipal, de dividir no solamente a las comunidades indígenas, sino a los movimientos sociales. Entonces, este es uno de los objetivos, buscar la unidad de los pueblos originarios. Y esto no es de nosotros, esto viene de muchos movimientos indígenas antepasados. Yo recuerdo mucho haber leído varios
comunicados, por ejemplo, de la UCES, y ahí claramente decía que buscaban también la unidad de los pueblos originarios, o comunicados de la Liga de Comunidades Agrarias, y también ahí claramente se establece, es un problema histórico de los pueblos originarios. Otro más es de que pues también la división actualmente se da impulsada por el Estado mexicano por varias cosas. Primero, por las tierras. En todas las comunidades o en la gran mayoría de las comunidades hay problemas de tierras porque el Estado mexicano quiere que haya esos problemas para que las comunidades estén divididas y peleadas entre ellos y no tengan unidad de acción. Otro, por supuesto, es por los partidos políticos. El principal divisor de las comunidades originarias son los partidos políticos y, por supuesto, también a través de los programas sociales. Otro de los objetivos es continuar con la lucha de los antepasados. Nosotros conocemos claramente la historia de nuestros antepasados y sabemos que han participado en todos y cada uno de los movimientos sociales. Participaron en contra de la conquista. Hay fuentes históricas muy concretas donde hay o aducen o demuestran que hubo más de 60 españoles asesinados en este proceso por los pueblos originarios que se rebelaron. Hay registros de pueblos como Jicalán y otros donde se negaron a pagar impuestos. Y así han participado durante las rebeliones de Páscoro en 1767, durante la independencia, durante la revolución, las luchas por la tierra comunal, las luchas por el reparto agrario, las luchas por el trabajo comunal, por la defensa de los bosques, por la defensa de los recursos naturales, por el acceso a la justicia. Y en los últimos 15 años, pues hay procesos de autodeterminación, autonomía y autogobierno. Entonces, simplemente es continuar con la lucha de los antepasados. Esto no nace con el Consejo Supremo ni con ningún otro consejo. Esto viene de la rica historia de resistencia y lucha de los pueblos originarios y del pueblo purépecha. Otra más es que pues queremos también acercar la formación política comunal. Por eso es que hacemos en muchas comunidades, desde hace más de 6 años, hacemos seminarios, conferencias, talleres sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre las luchas de los pueblos indígenas, sobre la educación, sobre la filosofía, sobre la historia de los pueblos originarios, porque queremos continuar con esta formación política comunal. Y otro más, pues, es ayudar a los procesos de autonomía, de autodeterminación y de autogobierno que vienen desde hace mucho tiempo en el pueblo purépecha. Nosotros rastreábamos que cuál era uno de los antecedentes, por ejemplo, más concretos del presupuesto directo. Y encontramos, por supuesto, que es los acuerdos de San Andrés con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena. Desde ese entonces, desde hace más de 20 años, venía claramente este ideal de los pueblos de querer su propio autodeterminación, el presupuesto directo. Y por supuesto, pues esto es un derecho, esto viene en la Constitución, esto no es nada radical, esto no es una revolución, esto es el ejercicio de un derecho concreto. Y en Michoacán, por supuesto, también entendemos que hay diferentes formas de autonomía. Una forma de autonomía en la que tienen los compañeros zapatistas. Ellos no dependen de nada con el Estado mexicano, pero ellos obedecen a un contexto histórico determinado que fue un levantamiento armado. Entonces, en Michoacán hay otro tipo de condiciones. Y esas condiciones históricas concretas han dado a lo que se llama la autonomía purépecha, que se traduce en la conformación de consejos de gobierno comunal, la elaboración de planes de desarrollo comunales, el rescate o el fortalecimiento de la ronda comunal, que son sistemas ancestrales de seguridad, el fortalecimiento o rescate de los jueces tradicionales, es decir, el rescate de lo nuestro, de nuestras instituciones, de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión.
Otro objetivo más es, pues, el Consejo Supremo ha conformado su propio colectivo de abogados indígenas, su propia defensa jurídica, que también en Asamblea General se determinó que se llamara Juchalhuinapecua, que quiere decir nuestras fuerzas, y que en concreto en los últimos tiempos ha asesorado a las comunidades de Sebina, a las comunidades de San Benito y a las comunidades de Urapicho en sus procesos de libre autodeterminación. Por supuesto, otro objetivo es la movilización de las comunidades. Entendemos también perfectamente que el trabajo del Estado, el trabajo de los gobiernos es la desmovilización, es buscar por todos los medios legales, sociales, asistenciales, que no se movilicen las comunidades, que no se movilicen los sectores organizados. Entonces, pues el objetivo de la política comunal es todo lo contrario, buscar que se movilicen, que se tomen decisiones por asambleas generales, que se tomen decisiones y hacer que se respeten. Bueno, a continuación quisiera un poquito comentar sobre algunas acciones que ha realizado el Consejo Supremo en los últimos años. Uno de ellos es lo que se refiere a la cuestión agraria. Derivado de diversas movilizaciones sociales, de diversas tomas de carreteras, se obligó al gobierno federal y al gobierno del estado a instaurar diversas mesas de trabajo. Una de esas mesas es la mesa agraria. Está del lado izquierdo. Esa fue una mesa que hubo en la comunidad de Santa Fe La Laguna, y ahí se determinaron o se expusieron los problemas de diversas comunidades en materia agraria. La comunidad de Santa Fe expuso un tema también que ellos es una cuestión ya también que traen de muchos años, histórica. Santa Fe de la Laguna mantiene una lucha histórica por la tierra comunal. Eso desde la década de los 80 con el Pío Domínguez Castro y otros compañeros y compañeras. Y por supuesto tiene antecedentes históricos de más de 100 años. Entonces ellos desde entonces no quitan el dedo de renglón. Y en Chupícuaro había lo que llamaban una casa de descanso del gobernador en turno, y pues no se les permitía el paso, estaba al borde del lago. Entonces, derivado de esta mesa, se emprendieron trabajos para forzar al gobierno del estado a que la regresara a la comunidad. Esta es una petición que viene desde los 80 del siglo pasado. Entonces, del lado derecho está la mesa donde se tomaron esos acuerdos. Están las autoridades comunales, están los jefes de tenencia, están los jueces tradicionales, está la subsecretaría de gobierno, la dirección de patrimonio. Y bueno, ahí se acordó regresarle a la comunidad esta casa de descanso del gobernador. Se realizó mediante la figura de un comodato por 100 años. Entonces, eso salió o emergió gracias a la lucha organizada de las comunidades para forzar estas mesas de trabajo. El gobierno no te da ninguna mesa si no es por medio o a través de la movilización. También en estas mesas de trabajo, aprovecho para comentar, se logró que el gobierno federal regresara un terreno también ahí en Chupícuaro, que estaba de una planta piscícola. De estas mesas se acordó regresarse. Últimamente lo que nos informan los compañeros es que falta nada más marcar la delimitación. Y en el mismo caso está un predio que tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un llamado cuartel que tenía el general Lázaro Cárdenas, que también se logró la reincorporación a la comunidad y que también únicamente falta la verificación. Todo esto está, por supuesto, documentado en las respectivas minutas. Bueno, ese es un ejemplo que queremos dar de lo que se trabaja en la mesa agraria o de las acciones en la mesa agraria. Otro aspecto más también que hemos trabajado es en lo que se refiere a la cuestión cultural. En la comunidad de San Ángel Surumucapio
ellos también tenían una inquietud de hace mucho tiempo de instaurar una escuela de música. La comunidad tiene por muchas generaciones formaciones empíricas de músicos y le requerían o siguen requiriendo el reconocimiento oficial. Entonces, para eso ocupaban la instauración formal de una escuela de música. Entonces, también derivado de estas mesas, se logró acordar con la Secretaría de Educación la conformación de este Centro de Capacitación Musical, Ubaldo Morales Rivera, así es como se le denominó. Y aquí cabe mencionar un pequeño comentario de que pues ahorita está muy de boga un programa que trae la Secretaría de Cultura que se denomina Escuela de Música Tradicional. Pues en un primer momento se intentó hacer esta escuela con la Secretaría de Cultura, pero la Secretaría de Cultura quiso imponer toda la currícula, quiso imponer los programas y los contenidos de enseñanza. Entonces, pues los compañeros de San Ángel pues no se dejaron, porque ellos querían aprender purépecha, ellos querían el rescate de la cultura y de la historia purépecha. Y pues la Secretaría de Cultura se puso intransigente, dijo que no se podía. No había condiciones, no había maestros, no había recursos económicos y no se podía. Entonces ellos lo ven más bien como una cuestión de folclore. Pero entonces fue que a raíz de esto se decidió mejor trabajarlo con la Secretaría de Educación y actualmente ya está en formación, tiene un año esta escuela, el próximo octubre cumple un año y se logró también, fue de lo que se trabajó con la comunidad de San Ángel. Otra cuestión más tiene que ver también con algunas obras que se han logrado trabajar en la cuestión educativa. En concreto, la comunidad o el municipio de Paracho hace 11 años ya tenía que se les había dado presupuesto al presidente para que construyera este CENDI, pero pues el presidente en turno hizo perdedizos los recursos, entonces pues, no había recursos y nadie sabía dónde estaba. Derivado de la mesa de educación se forzó a que se hicieran 20 construcciones, esta es una de ellas, para pues un poquito ayudar a las cuestiones educativas de las comunidades. Y también en esta cuestión educativa, recuerdo que en una asamblea general, sector noveno de educación indígena de la CENTE, solicitó al Consejo Supremo que se ayudara para el reconocimiento del programa para la educación de los pueblos originarios de la CENTE, el PEPOMICH. En esta asamblea los compañeros expusieron, los compañeros recibieron también las opiniones de las autoridades para incorporar a esta educación básica los contenidos para los pueblos originarios. Entonces, hemos estado apoyando desde hace 2 o 3 años este esfuerzo y lo haremos las veces que sea necesario. Otro más es, pues también en la cuestión forestal se logró forzar, siempre es a través de movilización, siempre a través de organización comunal, que se logró que el gobierno federal y el gobierno del estado el año pasado entregaran 600,000 plantas de pino y que este año entregaran 400,000. Este año nos dijeron que eran más poquitas que porque por la pandemia, que no estaban trabajando bien donde cultivaban, que no había personal, que no había dinero. Bueno, total, solamente pudieron entregar 400,000. Entonces, este es un esfuerzo que hemos hecho o que han realizado las comunidades por 2 años. Es la siembra de 1,000,000 de plantas de pino. Esto se hace sin recibir ningún apoyo económico, sin estar inscritos a ningún programa. Ahorita está muy de boga el programa Sembrando Vida. Nosotros lo hemos hecho desde el año pasado y este año sin ninguna cuestión económica. Esto es porque forma parte de la cultura de los pueblos originarios. Sí se organizan en muchas comunidades para ir a sembrar, sí exigen a las autoridades comunales y civiles que gestionen los pinos porque quieren hacer campañas de reforestación.
Entonces, esta es una obligación y una exigencia de los comuneros y comuneras, que tienen que haber año con año pinos para reforestar. Otro ejemplo más, o otro lugar donde se ha trabajado, es que también a través, otra vez siempre de la movilización, sentamos al gobierno federal y al gobierno de estado para que puedan realizar obras en las comunidades indígenas. Por ejemplo, es el salón comunal de la comunidad de Siragüen y emergió de estas mesas de trabajo. También, por ejemplo, recuerdo de los compañeros de Apo del Rosario, donde se les cambió el sistema de agua potable, o los compañeros de Rancho Seco, que se les entubó el canal de Piedras Negras, que gracias a él ya puede llegar agua potable a la comunidad. Por ejemplo, en pavimentado de calles, como los compañeros en Calzonzin, en Carapan, en Pamatácuaro, en diversos lugares, o a la construcción de algunos pozos profundos, como el que se está realizando con los compañeros de Sicuicho, entre otras diferentes obras. Lo comentamos porque entendemos perfectamente que esta no es la función del Consejo. El Consejo, su función no es gestionar, no es establecer mesas de trabajo con el gobierno federal o estatal, mas sin embargo lo hacemos porque también esto es un derecho. Es un derecho que tienen los pueblos originarios a recibir educación, a recibir agua potable, a recibir los servicios básicos. Entonces, esta es la exigencia que se hace de los compañeros, además de que sirve para lo que se llama pues la acumulación de fuerzas. Sirve para que cada comunidad, para que cada autoridad pues tenga más respaldo de sus respectivas comunidades. El objetivo central del Consejo Supremo Indígena de Michoacán es fortalecer, coadyuvar, ayudar, impulsar la autonomía de las comunidades originarias. Y vamos a dar algunos ejemplos. Primero queremos tocar el ejemplo de los compañeros de Sebina. Este fue un proceso muy difícil y muy desgastante. El ayuntamiento, asesorado por el gobierno del estado y por el gobierno federal, impugnaron en 12 ocasiones en diversos tribunales, impugnaron, metieron amparos, metieron controversias, y en todas y cada una se les ganó al ayuntamiento. Este proceso fue asesorado por el colectivo de abogados indígenas Huchar Huinapecua. Se realizaron 2 asambleas para poder primero nombrar el consejo y luego ratificarlo. Esta es la segunda asamblea. La táctica que usa el Estado mexicano es, pues, primero dividir a la comunidad por medio de empleos que le dan en el ayuntamiento, por medio de dádivas y también por medio, pues, de la mentira. Les dicen que si continúan con estos procesos de libre autodeterminación ya no van a tener apoyos del gobierno federal, del gobierno del estado. Y pasa algo muy chistoso o muy preocupante en estos procesos, que todos los partidos políticos se alían para ir en contra de estos procesos de autonomía, los morenos, los tricolores, los verdes, porque saben que esta es una herramienta para la expulsión de los partidos políticos. Otro más es el de la conformación de la libre autodeterminación de la comunidad de San Benito. Esta es una foto del proceso de consulta que se tuvo hacia las autoridades, que los compañeros la ganaron y lograron la calificación por parte del IEM, pero el ayuntamiento panista de Los Reyes impugnó y metió una controversia constitucional. Por cierto, se ha dicho de más, los más acérrimos enemigos de la libre autodeterminación de los derechos de los pueblos indígenas en Michoacán son los panistas. Son los que han presentado más controversias constitucionales en contra de la libre autodeterminación. Si se trata de catalogar a un partido o un color que más ha estado en contra, son principalmente los panistas. Presentaron controversia constitucional con los compañeros de San Benito, con los compañeros de Santa Fe La Laguna y con varios otros procesos.
El tercer ejemplo es, o el tercer lugar donde hemos ayudado o han ayudado a los compañeros del colectivo de abogados Juchalco-Inapecua, es en el proceso de autonomía de Urapicho. Ellos realizaron un convenio por parte del ayuntamiento. La libre autodeterminación se puede hacer por medio de un juicio o por medio de un acuerdo con Cabildo. Y pues se les brindó asesoría para conocer sus derechos, para conocer cuál es la parte presupuestal que les correspondía para realizar el convenio, en todo el proceso de su libre autodeterminación. En esta fotografía se puede observar algunos compañeros integrantes de este colectivo de abogados indígenas Juchalco-Inapecua, y cabría hacer la intención que esto no es algo nuevo tampoco en las comunidades indígenas, utilizar la herramienta jurídica como una defensa de los pueblos originarios viene desde tiempos inmemoriales. Reconocemos uno de los grandes esfuerzos a los compañeros de la UCES. Ellos asesoraron a más de 200 comunidades, fue todo un proceso de una lucha de toda una vida. Asesoraron para reconocimiento como comunidad indígena, para recibir tierras comunales, para ejercer derechos colectivos. Entonces es algo que viene desde la mitad del siglo pasado. E incluso desde antes hay muchos antecedentes de diversas comunidades que se defendían de manera legal por la restitución de sus tierras comunales. Derivado de estos procesos hubo algunas tesis que se lograron arrebatar al Tribunal Electoral Federal. Uno de ellos pues es que son las asambleas generales comunitarias las que tienen que determinar sus propias formas de organización y son decisión únicamente de las comunidades, no es decisión de ningún otro órgano, sino tiene que ver únicamente con la asamblea general. Este fue un triunfo de los compañeros abogados del colectivo. Otra cuestión más que se busca es recuperar la ronda comunal. La ronda comunal son sistemas ancestrales de justicia de los pueblos originarios. El pueblo purépecha se organizaba a través de barrios para la defensa del señorío, para la expansión del señorío, y eso se siguió realizando después durante la colonia. Durante la llamada República de Indios se les reconoció oficialmente como ronda de noche u otros tipos, y por supuesto sobrevivió a los procesos de independencia, de revolución. Incluso muchas comunidades se defendieron a través de estas rondas para evitar saqueos en ese contexto. Entonces se busca recuperar la ronda. Esta es una ronda que se logró recuperar con los compañeros de Sebina, que ellos le pusieron defensa comunal, pero forma parte de este sistema ancestral. Otro más fue que también a petición de parte ayudamos o tratamos el apoyo mutuo con movimientos sociales. Esta es una movilización que hicimos con los compañeros de Ustula, porque ellos tenían detenidos por la defensa de su territorio, por la defensa de sus tierras. Entonces, a petición de ellos, tomamos casa de gobierno, tomamos tribunales para exigir su liberación, y fue siempre a petición de parte de las autoridades comunales. Por supuesto, lo hicieron por escrito y hubo todas las formalidades. Otro más, y esto aprovecho para comentarlo, fue gracias a la ayuda que recibimos de diversos compañeros migrantes en Estados Unidos, que fue una ayuda mutua. Se logró recolectar apoyo económico para distribuir despensas en 20 comunidades. Esto se hizo sin ningún partido político, sin ningún gobierno, sin ninguna institución religiosa, al igual como se hace la cuestión de la reforestación. Entonces, pues muchas gracias y un reconocimiento a ustedes. Ya casi para finalizar, ya casi para terminar, quisiera comentar que otra de las cosas que ya está acordada dentro del Consejo, ya es un acuerdo de la Asamblea General de Autoridades, es de que vamos a ayudar, vamos a fortalecer, vamos a tomar el INE o el IEM todas las veces que sea necesario para que se les respete su derecho de libre autodeterminación.
En el pasado proceso electoral entregamos este oficio sellado por todas las autoridades y tomamos el INE para pedir que no se instalaran casillas en las comunidades de Aranza, de Sopoco, de Santa Fe La Laguna, de Cebina, de San Felipe Los Herreros, de San Benito y de Nahuatzen, a petición de ellos mismos, a petición de parte. Nosotros sabemos que esto tampoco es algo radical. Esto es la expresión concreta de la libre autodeterminación política. Esto forma parte de la decisión autónoma de las comunidades y no es algo nuevo tampoco. Esto viene de mucho tiempo atrás. Recordábamos, estábamos haciendo un recuento histórico que los primeros compañeros que realizaron esta acción fue en el 2004. Fueron los compañeros de Nurío, de Quinceo y de Urapicho. Desde el 2004 ellos no dejaron instalar casillas. Se derivó a un proceso que hubo postelectoral y no aceptaron imposiciones y no dejaron instalar. Después, a continuación, en el 2011, la comunidad de Cherán, que es el caso más sonado, que tampoco dejó como expresión concreta de su libre determinación poner casillas. Y en el 2015, varias comunidades lo hicieron, la comunidad de Pichátaro, de San Felipe, de Urapicho, y las comunidades unidas de Cherato, Cheratillo, Orúscato y 18 de marzo. Y incluso antes también hay registros de que en el 2000 los compañeros también de Ustupla tampoco dejaron de instalar casillas. Esto no pues es algo nuevo, ni es algo invento de una comunidad, sino es parte de la libre autodeterminación de los pueblos originarios. De los objetivos que tenemos es realizar siempre asambleas, realizar asambleas informativas para que se den los procesos de autodeterminación. No es sencillo. Tiene que primero haber condiciones de difusión, que conozcan sus derechos, que conozcan lo que les corresponde como comunidad, que conozcan las cuestiones presupuestales, que conozcan los derechos que tienen. Entonces, estos son otros los objetivos, realizar asambleas. Hay multitud de asambleas que ha realizado el Consejo Supremo Indígena de Michoacán a través de sus diversos coordinadores, asesores o comisiones. Y también, pues, hace rato decíamos que el objetivo de la política comunal debe de ser la movilización comunal. El objetivo del Estado es desmovilizar. Pues nuestro objetivo es mantener a los pueblos originarios en permanente movilización. Sabemos, entendemos perfectamente que todo movimiento político es un movimiento de correlación de fuerzas. Pues si tienes suficientes fuerzas, por supuesto que te van a hacer más caso a que si estás solo o aislado. Algunas de las manifestaciones que hemos tenido, por ejemplo, es en el propio Palacio de Gobierno, en el Tribunal Electoral del Estado, en la toma organizada de carreteras, en la toma del INPI o de la Secretaría del Bienestar, en tomas de vías del tren, en el toma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en toma de instalaciones eléctricas. Es decir, esto es parte también, nosotros consideramos, de la libre autodeterminación de los pueblos originarios. Finalmente, comentar y decirles que pues, uno de los desafíos más grandes del Consejo Supremo es continuar con la organización. Pensamos, creemos que por lo menos debe de haber un centenar de comunidades indígenas para poder exigirle al gobierno de Michoacán el presupuesto directo estatal. Ahora la lucha se está dando por exigir el presupuesto a los municipios, pero las comunidades tienen derecho también del presupuesto directo del Estado. Si se suman la cantidad de habitantes que hay de los pueblos originarios, les corresponden más de 2.500 millones de pesos a los pueblos indígenas. Actualmente la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene 20 millones, entonces por eso pues eso explica en gran parte la pobreza milenaria que hay en las comunidades, nunca les dan lo que les corresponde conforme a su número de habitantes. Entonces ese es uno de los objetivos, continuar
organizando, por lo menos lograr aglutinar un centenar de comunidades, continuar con la formación política comunal y continuar con los procesos de libre autodeterminación. Con esto quisiera terminar mi primera intervención para dar paso a preguntas y comentarios. Muchas gracias.